Bueno, ahora sí, una vez más, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase gratuita en Espacio Fénix. En este caso es de Tarot Rider Waite Smith de la mano de Yani. Para quienes no me conocen, me presento, soy Rocío, directora de Espacio Fénix. Bueno, esperamos que esta clase les agrade mucho, que se lleven linda información y bueno, recuerden que están abiertas las inscripciones tanto para Tarot Rider como para Tarot Messages. Pero bueno, cualquier cosita me mandan un mensaje y no me voy a extender mucho. Le paso la posta a nuestra querida Yani. Hola Ro, hola a todos. Muchísimas gracias para los que están presentes y a los que nos van a mirar en grabado. Recuerden, sí, ponerle like al video para que podamos generar más contenido de esta índole. Hoy no se pierdan que lo que vamos a indagar varios temas en particular con el Tarot Rider ya en una clase, ¿sí? Ya totalmente formal, en donde el contenido que van a encontrar tiene que ver si vos estás aprendiendo, si vos estás comenzando con el aprendizaje del Tarot Rider, puntos a tener en cuenta. Inclusive, ¿no? Esto que quizás me ven a veces postear, que tiene que ver con la magia que nos trae el tarot de nuestra vida, que es tan bello el aprendizaje desde el lugar consciente, desde el lugar intelectual, que tiene que ver cómo aprendemos nosotros el tarot, ya sea a través de la lectura bibliográfica o a través de un facilitador que se compone o empieza a formar parte de nuestra vida y cómo nosotros podemos involucrarlo directamente. Quizás uno cree que las cartas de tarot solo están para ser leídas e interpretadas, ¿no? Desde el lado intelectual, desde el lado místico, desde el lado intuitivo inclusive, pero siempre se compone un poco más. Las cartas de tarot, inclusive en este mazo de tarot Rider Waite Smith, lo que nos colaboran en nuestra vida es hacer más consciente y activarlas también si nosotros lo necesitamos. Por ejemplo, cualquiera de estas cartas, en este caso, como vemos, los arcanos mayores, pueden tener una referencia personal en este momento de nuestra vida. Si yo quiero resolver, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el orden, no está como la carta del emperador para colaborarnos en esta cuestión. Concentrarnos en meditar en esta carta muchas veces colabora que a esa energía circundante se vaya afinando a esta carta. Quizás para quienes no tengan costumbre de meditaciones subjetivas, de enfoque directo, la práctica pueda llegar a durar un poco más, pero se puede practicar o siempre comenzar a hacer, ¿no? Y volverlo rutinario. Incluso uno de los consejos muchas veces cuando iniciamos un proyecto, una idea con respecto a algo, podemos incluso seguir el camino que nos marcan los arcanos mayores y sus enseñanzas, desde el loco hasta la carta del mundo, en donde lo que nos muestra cada una de las cartas va a ser una etapa diferente en el camino hacia esa finalidad que nosotros estamos buscando. Esto no necesariamente llegamos a ese lugar de éxito de una manera exagerada, sino que nos vamos viendo y repitiendo hasta llegar a nuestro logro como lo deseamos. Y no se los digo quizás por ser facilitadora o practicante, sino porque también he practicado este modo, ¿sí? A través del uso del tarot. Las cartas de tarot no solamente nos dan en el estudio esa capacidad de comprensión de las lecturas, sino también poder leer la energía circundante en nuestra vida. Entonces es maravilloso cómo esto lo podemos experimentar y podemos hacer, ¿sí? Orientar, como quien dice, nuestro camino de mejor manera. Eso es lo fundamental que nos trae esta cuestión quizás más profunda de la utilización del tarot, no solamente desde las lecturas.
Ahora, vayamos un poquito a la parte también de los arcanos menores, en donde también nos trae cada uno de ellos una historia diferente. Durante ¿no? Nosotros estamos aquí en una clase inicial que tiene que ver con la cursada de Tarot Rider White Smith, que tiene una durabilidad bastante amplia de 6 meses, en donde el acompañamiento semanal ver con la práctica constante. ¿Para qué? Para acompañar ese camino al estudiante, al aprendiz de tarot, inclusive al que ya tenga conocimientos previos, para profundizar en cómo o de qué manera aprende a leer el tarot, cómo conjuga esos ejercicios, cómo se conjuga en sí mismo, ¿sí? Esos significados, cómo se pueden interpretar o cómo se pueden relacionar de acuerdo a la vida o a las vivencias particulares. Porque hay algo que quizás no se enseña tanto, ¿sí? Que tiene que ver con tomar de nuestra propia historia, de nuestra propia vida, características de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, para poder representarlas a través de las cartas, que inevitablemente, ¿sí? Vamos a estar vivenciando alguno de estos arcanos en algún momento de nuestra vida y nosotros podemos tomarlo como referencia a la hora de nuestras lecturas. Entonces, ¿cómo identificar eso en nuestra vida para hacer una lectura más certera? Nos va a colaborar muchísimo en ese lenguaje de interpretación. Obviamente que cada carta tiene un significado específico, pero el saber interpretarla correctamente en esa ligación de carta a carta es lo adecuado y se va a hacer en forma constante, ¿sí? A través de las prácticas. Esto es importante tenerlo en cuenta si ya has estudiado el tarot y quizás todavía no te animás a tomar un curso o quizás estás estudiando de manera individual, ¿no? Tener en cuenta estas cuestiones que van a ser siempre afín a nosotros. De esta manera también podemos ¿no? ampliar el abanico en decir qué nos pasa muchas veces en las consultas, por qué se leen algunas cuestiones y otras no, por qué siento que las cartas no me están respondiendo a determinada pregunta. En las consultas de tarot siempre se va a hacer visible lo que se tenga que ver, es decir, lo que ese consultante tenga que saber, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque en esa interlocución que uno hace como intérprete de tarot es importante tener en cuenta la psiquis, la mente, la capacidad de percepción de la persona que está consultando en ese momento. Nosotros como individuos somos seres bastante complejos, ¿sí? Y muchas veces nuestras consultas de tarot pueden surgir de un estado de crisis y que no es el más aconsejable, pero aún así insistimos en querer consultar al tarot por alguna cuestión X cuando nos surgen las dudas de manera compleja. Entonces está en nosotros como facilitador, como tarotista, poder orientar correctamente, darle quizás a la persona una palabra alentadora, ¿no? Encaminar esa situación para tener, como quien dice, quizás más adelante un momento que se acople correctamente para una lectura. Y estas cuestiones son necesarias para entenderlo dentro de lo que es nuestro próximo consultorio, lo que estamos asistiendo como consultorio, para mejorar, ¿no? Y que ese consultante tenga la mayor confianza en nosotros a la hora de hacerle su consulta. ¿Alguna pregunta? Estaba ahí mirando. Bueno, les contaba un poquito lo que vamos viendo en pantalla, son los arcanos en principio mayores, luego los menores en el Tarot Rider y
A partir de acá tenemos las figuras de la corte perteneciendo también a los arcanos menores. ¿Sí? Estas figuras no solamente nos cuentan lo que se refiere, ¿sí? A aptitudes, o muchas veces refieren a personas de nuestro entorno muy significativos en nuestra vida, ¿no? Desde el lado adivinatorio, el tarot se puede ver con claridad cómo se hacen presente estos personajes a nivel individual, como también si nosotros estamos haciendo una consulta totalmente personal y de cómo accionar referente a algo, también nos van a hablar de una manera de hacer y accionar en el mundo. Y esto es lo maravilloso del tarot. Es cierto que cuando lo vamos estudiando intelectualmente, pedagógicamente, desde la bibliografía, encontramos muchos significados, pero es fácil detectarlo no solamente con respecto a lo que contiene la imagen en el Tarot Rider, que es hoy en día muy estudiado por este aspecto, porque a la hora de ver las imágenes nos refleja su significado de una manera concreta y sencilla, sino que vamos a entender por qué esas imágenes significan esto en particular. Si ustedes están estudiando en forma, ¿no?, totalmente personal, individual en sus casas, les sugiero que tengan esto en cuenta y que busquen la bibliografía que corresponde. No solo se queden con el significado, ¿sí?, de esas palabras claves, porque esas cartas nos dicen mucho. Y algo que vamos a ver en esta masterclass en particular, de manera, como quien dice, de manera dinámica, ¿sí? No me voy a detener mucho para que no sea agobiante, es en el significado de los colores. Cada uno de los colores, principalmente en el Tarot Rider, tiene una particularidad de cómo se puede interpretar. Y esto se va a referir no solamente al significado del color. Si ustedes tienen conocimientos de colorimetría, esto va a potenciar también, se va a potenciar en las lecturas, sino en qué posición, en qué lugar de la carta está ese color, ¿no?, detalladamente. Vemos, por ejemplo, cartas que tienen mucho color amarillo, mucho color dorado, y nos hacen una referencia al intelecto, nos hacen una referencia a la creatividad. Acá, por ejemplo, hablamos de la positividad, claridad, protección, ¿sí? El amarillo es el color, ¿sí?, el color del sol, el color prácticamente del ego, del yo, y tiene un potencial creativo. También se hace de mucha presencia y de acuerdo a qué posición está en cada una de las cartas nos va a dar, ¿no?, una determinada apreciación. Por ejemplo, acá tenemos en imagen en 3 cartas, y nosotros notamos esos halos amarillos, vamos a ver que el emperador tiene levemente, ¿sí?, ese halo de amarillo atrás. El rey de basto lo tiene un poco impregnado, aunque es más rojizo, lo tiene un poco impregnado también en donde está sentado. Y obviamente la carta del loco tiene todo un esplendor de ese sol en el fondo. Todo esto acompaña las impresiones que nosotros podemos entender, ¿sí?, en esa traducción a través de conocer el significado de esos colores y cómo se relacionan en el Tarot Rider. Acá también hablamos de color rojo, por ejemplo, en la carta del emperador, la pasión, los impulsos primitivos, la acción, el placer, ¿no? Toda esta cuestión profunda que nos lleva al movimiento, ¿no?, a algo fervoroso que nos moviliza. Si notamos la diferencia entre la carta de arriba y la de abajo, tenemos la carta del loco, que ese rojo está
debajo de sus mangas, no está por dentro de su vestimenta. Entonces, fíjense la diferencia a la hora de interpretarlos. El color naranja y no estos colores rojizos tienen que ver con aspiraciones, satisfacción, también la vinculación con la inteligencia desde la acción y la actividad, sociabilidad, armonía. Nos lleva el color naranja siempre a tener relación directa con lo vital, con el movimiento, ¿sí? Está puesta esa combinación del rojo y el amarillo en donde lleva esa pasión y ese conjunto con el intelecto a la movilización física. El color verde, ¿sí? Muy relacionado con la juventud y la vitalidad y la naturaleza, nos lleva también a cierto sentimentalismo, crecimiento y salud. Los colores azules se van a dar muy relacionados con la espiritualidad, con la mente, ¿sí? Vemos en las cartas de Tarot Rider varios espacios en donde se van a ver reflejados tanto cielos como diferentes superficies en color azul, turquesa, celeste, que habla de inspiración, una sensibilidad muy relacionado con la mente y también con el agua, como con el alma, como por ejemplo el as de copas, como vemos ahí presente. Estos halos de agua y esas pequeñas gotas no solamente van a referir a cuestiones que tienen que ver con lo mental, sino en esta referencia mucho con el alma, ¿no? Esa combinación de aire y sensibilidad. Continuamos. Los colores índigos, ¿sí? Todo lo que es esa rama de los violáceos nos hablan de profundidades desconocidas, fuerza, fluidez, persuasión, expresividad, omnipresencia. Está muy relacionado también con espiritualidad, la comunicación, la grandeza, altos ideales, devoción y la paz. Tiene que ver con la transmutación del espíritu. En cierta manera, por ejemplo, acá tenemos el rey de oros, en donde las uvas que se ven en su vestimenta, ¿sí? Que las uvas nos hablan de los placeres de la vida. También ese color violáceo nos habla de las diferentes transmutaciones que ha vivido este personaje para llegar a la posición en la que se encuentra. Vamos a encontrar esto, quizás no lo vemos acá, pero si ustedes buscan en la carta del mundo, tiene un paño violáceo, ¿sí? En el mazo del Tarot Rider, que nos habla justamente de este aspecto, ¿no? Y cómo eso también nos lleva a un lugar ético-espiritual bastante elevado. Lo vemos claramente en la carta de los enamorados, la carta de la justicia en el telón de atrás. Continuamos. Los tonos marrones, muy anhelados, porque nos conectan con la tierra, ¿sí? Lo firme, la seguridad, lo encontramos muchos en los bastos, pero también en otras cartas, los mazos de Tarot Rider y todos sus derivados, ¿sí? Hoy en día tienen muchísima conexión con la imagen, mucha expresividad a través de estos dibujos, y no solamente por el dibujo en sí, sino también todo lo que compone, el color, los números, las formas, y es importante prestarle atención a estos aspectos cuando hacemos una lectura. Inclusive cuando vemos diferentes cartas en forma continuada, esto mismo también nos da una referencia de cómo seguir el diálogo dentro de nuestras lecturas.
Los colores grises, sí, nos hablan de neutralidad. Quizás en algunos casos se puede ver como cierta frialdad, pero no tiene que ver con una frialdad negativa, sino con cuestiones más neutrales, ¿sí? También se acompaña con un aire de misterio e incertidumbre, pero siempre desde un halo neutral. Inclusive en muchos aspectos, como vamos a ver más adelante en la cursada, y si ustedes tienen el mazo a mano, van a encontrar en los diferentes tronos de algunos personajes estos colores grises, ¿no? Posicionados cerca del suelo, en donde están sentados, que nos hablan de firmeza, seguridad, incluso en esa neutralidad. Todo esto acompaña, ¿sí?, de gran importancia al significado, porque al entender o el combinar la forma y ver dónde está posicionado ese color, en qué lugar, de qué manera se está expresando, nos ayuda a entender las cartas mucho más fácil. Los colores negros que muchas veces asustan, ¿no? Más que nada de acuerdo a los colores o a las cartas que trae estos colores, como se pueden ver claramente si tienen el mazo a mano en Arcano Menor del 9 de espadas, que ese color negro también es muy profundo y muy significativo, acompañado de las espadas cuando cruza, que tiene que ver un poco con eso que no vemos con claridad. ¿No? Acá tenemos una representación que nos dice que nos habla de la formalidad, la dignidad, la fuerza, la convención, la estabilidad, la tolerancia cero en determinadas cartas. También el color negro nos permite, ¿sí?, amplificar nuestro mundo, porque en realidad está ahí un espectro desconocido de alguna faceta personal o algo que todavía no estamos viendo con claridad, y es por eso que se hace presencia o se hace fuerte la imagen que tenemos delante. Y con respecto a los colores blancos, nos habla muchísimo de la paz, la iluminación, la pureza, también una sabiduría superior, ¿no? Una comprensión de la realidad con cierta madurez. El color blanco es eh, una expresión muy sólida de la espiritualidad madura en este aspecto, y se ve muy claramente en las diferentes cartas. Si nosotros colocamos nuestro mazo sobre la mesa, como quien dice, y empezamos a jugar con esa interpretación de los colores, vamos a empezar a entender mejor nuestro mazo. Es como el primer paso, ¿sí?, a comprender en las lecturas lo que estoy diciendo y por qué significan las cartas lo que significan. Es también un punto importante el tema de referencia, ¿no? Con los números en los arcanos mayores y menores. Un tema importante que, si ustedes quieren, pueden tomar nota, poner pausa al video y tengamos en cuenta que para la cursada estas apreciaciones están de manera más extensas y explicadas más en detalle, y obviamente se volverá a retomar punto por punto durante la enseñanza de cada uno de los arcanos. Entonces, volviendo al tema de los números, ¿cómo puede ser que a partir de un número puedo entender el significado de estos arcanos, tanto mayores como menores? Se relacionan, su posición es no solamente conveniente, sino que se relaciona directamente con el significado de la carta, con lo que está haciendo, con lo que significa, no solamente la imagen, sino todo lo que acompaña, ¿sí?, este significado
ya sea que lo tengamos en palabras claves o entendamos el significado completo. Por eso es muy importante acompañar, ¿sí?, ese conocimiento. El número 1 siempre nos va a referir a un inicio, entonces, o al comienzo, al punto inicial con respecto a algo, y es muy interesante en comparativa como vemos por ejemplo, la carta del mago con los haces, ¿sí?, de cada uno de los arcanos menores. También en donde aparece un 1 va a ser en la carta 10, y esto va a tener también un significado en las cartas de los arcanos mayores que acompañen ese, ¿no? Ese uno tiene que ver con iniciar algo, un proceso, iniciar un comienzo. Hay algo en el yo, en mi personalidad que está pasando, y ese número que acompaña, por ejemplo, el 11, el 12, el 13, ese número que acompaña está continuando la frase, como quien dice. Entonces es muy interesante verlo desde esta perspectiva. Entonces, veamos acá, con respecto al 1, el 1 es la unidad, es el todo, es el comienzo, ¿sí? Y se asocia de manera inmediata e indivisible a lo divino, a Dios, al universo, a la fuente. ¿Sí? Es el comienzo, es el primer empuje, ese accionar necesario que se hace desde la energía fuente, como quien dice. Tenemos el número 2, ¿sí?, que representa la dualidad en todos los casos, en todas las cartas que las vamos a ver referida. Representa la dualidad, que es la existencia de los fundamentales principios, conceptos, cosas que están en oposición entre sí. Nosotros la realidad desde el 2 podemos ver justamente, ¿no?, nuestro mundo desde esa dualidad. Lo bueno, lo malo, lo blanco, lo oscuro. Necesitamos clasificar, necesitamos entender, y por lo tanto nuestra visión del mundo se vuelve dual. Es inevitable para muchas veces bajar las ideas a tierra, poder explicarlas, poder entenderlas, comprenderlas desde un estado de conocimiento de la realidad para poder llevarlas a cabo. Bueno, los números 2 nos traen mucha esa energía receptiva, ¿sí?, esa comprensión de cómo me estoy moviendo, qué es lo que entiendo por el mundo para poder accionar. Así tenemos cartas como, ¿sí?, la suma sacerdotisa. Acá en este caso tenemos el 2 de oros, que se hace mucha referencia al 2 de oro con la estabilidad o la búsqueda de la estabilidad económica, pero tengamos en cuenta que los oros no solamente van a hablar de las cuestiones económicas, sino de todos los sentidos que involucran nuestra vida, ¿sí?, nuestra vida cotidiana. Entonces, muchas veces a través de una pregunta que no tiene nada que ver con lo económico, me aparece un 2 de oro y digo, ¿cómo lo resuelvo? Si estoy haciendo una pregunta que tiene que ver con las emociones y me aparece el 2 de oro, que yo lo relaciono con lo económico, porque hay otra cosa que me está diciendo que tiene que ver con los sentidos, que tiene que ver con equilibrar, ¿sí?, mis acciones y lo que estoy materializando, por ejemplo. Los número 3 nos habla, ¿no?, pasa a la forma concreta de la realización previa de esas energías de 1 y 2, y nos habla de la fuerza generadora detrás de la vida y la creación, de traer a buen término la manifestación de toda la energía creativa. Tiene, sí, el 3 una energía muy dinámica hacia lo creacional, a la comunicación, hacia el dinamismo, hacia la expansión. Entonces, las cartas que están referidas o que están identificadas con el número 3 van a estar asociadas a estas cuestiones. Y se asocia mucho al número 3 a cuestiones laborales, por ejemplo, ¿sí?, cuando hacemos una lectura completamente
a ciegas, pero en el caso del mazo de Tarot Rider, esas imágenes, ¿sí?, que traen una identificación personal, porque nos traen todo un aspecto, la imagen en sí, como el 3 de bastos, que no está ese hombre mirando, con esos bastos mirando hacia ese destino, o ese 3 de copas brindando, nos trae particularidades que nos hace contar la interpretación o contar ese cuento de una manera maravillosa, ¿no? Y más concreta. El número 4, obviamente, con nuestro amigo el emperador en la cabeza, siempre nos habla de estructura, siempre nos habla de solidez, de estabilidad, también de cuestiones prácticas que tienen que ver con ese halo de estructura, ¿no? De cómo estructurar, de cuestiones de responsabilidad. Es, en cierta manera, esa carta de solidez que nos genera en la vida una constante, ¿sí? O momentos de triunfo, de ordenamiento, ¿no? Como vemos ahí también en ese 4 de bastos, en donde esos logros, ¿sí?, se hacen visibles durante nuestra vida, pero sabiendo o a sabiendas de que hay que continuar el camino. ¿Qué pasa con los números 5? Siempre los números 5, principalmente en el tarot Rider, son muy particulares porque quizás no se ven desde un aspecto muy positivo. Cada una de las cartas, si nosotros miramos todos los 5, en este caso en el mazo de Tarot Rider, son ciertamente, ¿no?, acompañadas de una tragedia, por decirlo de alguna manera. Pero podemos encontrar en ellos una historia en particular. Esta cuestión de bisagra, ese número 5 que nos trae o nos lleva hacia un movimiento inesperado, hacia una etapa en la vida, ¿sí? Bisagra para un cambio, para la búsqueda de la libertad, para la búsqueda de nuevos conocimientos, tiene que ver también con lo que nos trae en la imagen, ¿no? Esta cuestión de una bisagra temporal que nos lleva a un cambio de perspectiva. Quizás necesario, quizás siempre va a ser temporal, pero va a ser adecuado, ¿sí?, a la persona que lo esté vivenciando. Fíjense que el 5 se relaciona directamente a la aventura, al cambio, a la libertad y a la exploración y a la expansión. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender esas imágenes, ¿sí?, cuando nos muestran estas circunstancias como el 5 de oros, que nos llevan a reinventarnos y hacer una nueva búsqueda. Tiene que ver mucho con esto porque confunde, ¿sí?, se confunde ese halo en el Tarot Rider como algo totalmente negativo. Muchas veces estas situaciones son necesarias en nuestra vida para esa misma expansión. Entonces va a depender de nuestro estado de ánimo también como interlocutores, de nuestra visión con respecto a estas cuestiones de cambio, para ver cómo lo transmitimos. Obviamente que alineado a en los arcanos mayores lo tenemos al Hierofante, al Papa, que es un sabedor y ¿no?, un dador de conocimiento, de bendición hacia esa búsqueda que nosotros ¿no?, tomaremos dirección en algún momento de nuestra vida. Entonces, es muy interesante y particular la mirada de los arcanos número 5 dentro del mazo del Tarot Rider. Los números 6 nos hablan, sin embargo, totalmente diferentes de armonía, y lo vemos reflejado en las cartas. Siempre nos va a ir en esa búsqueda, ¿sí?, de equilibrio inicial, de algo nuevo inclusive, de armonía con el entorno principalmente, ¿no? Restaura la armonía del caos,
llegan para ofrecer la comodidad material y la posibilidad de un nuevo comienzo. Es ciertamente una victoria luego de un combate y la curación general. Nos traen, los números 6 en general, un nuevo equilibrio. ¿Para qué? Puntualmente para una nueva toma de decisiones, ¿sí? Los números 6 son en todos los aspectos muy generosos y desde un halo positivo traen la belleza a cuestas, ¿sí? La belleza tanto intelectual, tanto armónica, económica, incluso desde lo que es la salud mental. Tenemos los números 7, un número místico, ¿sí? Su uso mitológico y simbólico es amplio, representa la experiencia y a su vez el sentimiento, pero es un número muy mental, se relaciona mucho con el buen uso de la mente, conectado también a un halo divino, por decirlo de alguna manera. Sí, se conecta espiritualmente a las fuerzas que sabemos que existen, pero no las podemos ver, tanto dentro como por fuera. Pero a la hora de ver las cartas relacionadas al Tarot Rider, vamos a ver cómo se vinculan con el uso intelectual, cómo está muy alineado, ¿sí? A esa lucha mental, a qué hago con determinadas ideas, a cómo me manejo con respecto a determinadas circunstancias, o en el caso de el carro, ¿sí? Esa carta victoriosa, cómo planifico. Entonces, tengamos en cuenta estas cuestiones a la hora de ver los números 7 dentro del mazo de Tarot Rider. Los números 8 están, ¿no? Como más allá de la estructura, pero siguen trabajando dentro de las reglas. La construcción y destrucción son inherentes a los 8, pero de un modo interno, mental e intelectual. Eso que se venía construyendo en los arcanos número 7, acá en los números 8 vuelve, ¿sí? A consolidarse y a estructurarse. Yo relaciono mucho para que sea más fácil, ¿sí? A la hora de interpretar, o en las primeras lecturas principalmente, el número 8 como un doble 4. ¿Por qué? Porque en este caso no solamente nos da solidez a nivel físico de organización, sino que nos habla de un estadio del ser humano en donde ya está organizado, ya tiene cuestiones, ¿sí? Intelectuales en equilibrio, ya hay una búsqueda más profunda, hay una solidez, hay una concreción o un poder de manifestación prácticamente alineado, ¿sí? Eso que el pensar algo y volcarlo directamente a tierra, crearlo, hacerlo, ya tener capacidad de experiencia con respecto a esto y poder ejecutarlo con mayor tranquilidad. Nos habla de decisiones firmes, de seguridad que está más allá de esa seguridad que hemos visto hasta ahora con los números anteriores. El número 9, ¿sí? Representante de, ¿no? Los números 9 de etapas que concluyen, pero también la preparación o el aliento a saber qué etapas nuevas están por comenzar. Es muy interesante porque se relaciona mucho el número 9 o se viene o se ha venido relacionando mucho el número 9 solo con el final del ciclo, ¿sí? Como esa culminación. Pero en realidad es justamente esto, la culminación de una etapa y el saberse listo para una etapa completamente nueva. Y esto es lo interesante del número 9, es interesante de los arcanos 9 dentro del Tarot Rider, como por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí ese 9 de oros, ¿sí? Que nos habla de los grandes logros personales que una persona puede tener y
cómo conjuga, ¿no?, esa emocionalidad y animalidad para tener todo esto que ha logrado hasta ahora. Es una carta, ¿no? Es una de las cartas, como el 9 de copas, muy benéfica a nivel económico, pero que nos enseña que hay un trabajo personal logrado hasta ese punto. Y esto no queda ahí, porque al tener una carta siguiente nos implica que hay un nuevo paso o algo más para seguir todavía en el camino del aprendizaje. Inclusive una de las cartas poco agradables quizás dentro del mazo de Tarot Rider, ese 9 de espadas que les comentaba anteriormente, con ese fondo oscuro, nos habla de todas esas ideas que ya se tienen que dar por terminadas en nuestra mente, ese rumiar interno para poder dar paso, ¿sí?, a lo nuevo, poder dar paso. ¿Cuántos de nosotros seguramente en la época que estemos viviendo, no importa, seguro que hemos tenido en alguna etapa de nuestra vida esa etapa de que nos rumean las ideas y nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal internamente, cómo discutimos muchas veces con nosotros mismos, y eso en realidad lo único que nos lleva a no poder avanzar, porque nos quedamos dando vueltas sobre lo mismo. En este caso también un significado aparte, ¿no? Es el no poder descansar como corresponde, o no tener un sueño agradable. Es muy interesante, fíjense todo el significado que podemos, ¿no?, encontrar justamente en una sola carta. No, y no me quiero detener mucho para no aburrirlos, obviamente. El número 10 o los números 10 dentro del Tarot Rider. Acá fíjense lo interesante, sí, que nos habla de una transición entre un final y un comienzo, un orden superior de las cosas. Los 10 dentro de las cartas de Tarot Rider son maravillosos porque podemos ahí empezar a ver esa, ¿no?, esa unión, de empezar a ver esa unión de dos números, en este caso el número 1 y el 0, que aunque no se toma desde la numerología como un número, ese 0, podemos darnos la idea de una energía, ¿sí?, que está ahí latente para ser utilizada. ¿Y qué es lo que necesita ese nuevo impulso? Ese uno, justamente esa acción, para movernos hacia algo totalmente nuevo. No es, en este caso podemos ver que habla de la perfección del divino orden, ¿no? Esa concreción de determinados logros, determinadas etapas. La carta 10 en la carta de la fortuna, en la rueda de la fortuna, también nos habla de cómo todas esas acciones estamos nosotros puestos al mando, como esa esfinge, ¿no?, bien acomodada. Somos nosotros los que estamos tomando, como quien dice, las riendas de nuestro destino. ¿Y esto por qué les comento? Porque muchas veces estas cartas número 10 que salgan de manera invertida o quizás en una lectura, si lo veo como un halo negativo, no necesariamente nos están trayendo cuestiones negativas en sí o malas, sino cuestiones también de aprendizajes, de poder ver con otros ojos mi realidad, ¿no? Cuando una rueda de la fortuna nos está diciendo que la suerte no nos está acompañando en este momento, también nos está dando la solución. ¿Por qué? Porque en ese trasfondo de significado nos está diciendo que nosotros nos tenemos que hacer cargo de manejar nuestras acciones de manera constante para llegar a nuestros logros, no hacernos, como quien dice, responsable de nuestro camino y nuestro andar. Otros arcanos, ¿no?, fuera del significado que pueda llegar a tener en conjunto con otras cartas. Acá les estoy hablando de la carta de manera individual. Nos hablan, ¿no?, también de todos esos logros de lugares a donde llegamos. ¿Qué pasa cuando estas cartas tienen un algo negativo? Bueno, nos vienen a golpear la puerta a decir, mirá lo que has logrado, mirá a dónde has llegado. A veces hay que mirar con otros ojos la realidad
para agradecer y poder a través de ese reconocimiento, poder nosotros darnos paso a una nueva etapa en nuestra vida. Y esto es lo maravilloso de cada una de las cartas, ¿sí? Que nos traen las diferentes enseñanzas. En este caso, el día de hoy, lo que hemos visto, ¿no? Un poco de lo que es en resumen, ¿sí? En resumen, los colores y los números dentro de lo que es el mazo del Tarot Rider White. Recordemos que esa carta, ¿sí? En su significado, y muchas veces yo lo recomiendo, puedo tomar del mazo y decir, ¿qué quiero despertar hoy en mí? Puedo hacer una pequeña meditación observando la carta, ¿sí? Que elegí, y no porque vino al azar, sino que lo elegí. ¿Qué quiero despertar yo hoy, ¿no? En mi vida, y poder hacer a través de diferentes meditaciones o constantes meditaciones todos los días por 5 minutos, antes de acostarme a dormir, cuando me levanto. Bueno, ¿qué quiero? Quiero despertar el ingenio con el mago o con el loco, quiero despertar la sabiduría con la suma sacerdotisa, quiero despertar la meditación con el ermitaño, así como entre otras cosas, quiero despertar la suerte en mi vida, quiero superar mis miedos personales como con la carta de la luna. Nosotros podemos, ¿sí? Hacer esa pequeña meditación todos los días, puede ser antes de acostarnos a dormir, al recién levantarnos, y eso va a ser un juego con nuestro inconsciente de llevarnos a esas situaciones para el avance cotidiano. También es cierto que, principalmente en el mazo del Tarot Rider, tiene una magia particular. Esto tiene que ver con cuestiones de cómo fue realizado. Cuando nosotros estudiamos, ¿sí? Ya sea un mazo o una técnica específica, hoy en día, ¿no? En materias holísticas, tenemos que tener en cuenta dos aspectos principales. ¿Quién lo creó? ¿No? ¿En qué circunstancia? ¿Qué etapa? ¿Qué historia? ¿Qué etapa o qué año fue creado? ¿No? Y qué situaciones acompañan ese proceso. Un mazo como el Tarot Rider fue creado a principios del 1900 con procesos de estudios previos dentro de una escuela esotérica como la Golden Dawn. Entonces, entendiendo esto, nosotros vamos a empezar a conocer a nuestro mazo desde ese creador, desde Edward White, desde Pamela Smith, en esa maravillosa, ¿sí? Esas maravillosas imágenes que nos han regalado y que han traducido a través del mazo de tarot. ¿Qué pasa con el tarot y la astrología? Bueno, también tiene mucha vinculación con los astros, ¿sí? Haciendo una pequeña referencia. Cada uno se ve vinculado desde distintas escuelas con algún planeta o signo en donde vamos a encontrar las características que se asocian. Entonces es muy, muy interesante verlo desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué estudiamos cuando estudiamos el tarot o alguno de los mazos? Estudiamos los colores, las formas, los números. Estudiamos no solamente, ¿no? Los astros también, los signos, las características y cómo todo esto se combina en un lenguaje único que son los mazos de tarot. Y eso es lo atrevido, ¿no? Justamente que tienen que ver con los mazos de tarot. Hoy en día, Tarot Rider White Smith está recopilado y repetido a través de diferentes mazos, en donde cuando vamos a comprar un mazo nuevo y con formas nuevas, lo vemos identificado, encontramos ese significado del mazo del Tarot Rider. Entonces, tengo que estudiar, como quien dice que, ¿no? Yo siempre aconsejo, es decir, podemos utilizar, y si ustedes me ven en alguno de los ejemplos, van a ver que yo utilizo más de un mazo y
son diferentes si lo vemos en imágenes, pero algunos son más actuales, algunos tienen formas significativas, pero esa base, ese inicio, ese conocimiento que traen, ¿no? Es único e irrepetible y nos va a acompañar siempre y lo vamos a seguir estudiando y vamos a seguir profundizando. Entonces, cuando nos ponemos a estudiar de manera profunda los mazos de tarot, y no, aparece este juego nuevo en nuestra vida que tiene que ver con interpretar y nos podemos aprender a sorprender de nosotros mismos, de lo que somos capaces, porque en realidad cualquier persona hoy en día puede aprender a estudiar el tarot, ¿sí? Y eso es lo bello. No solo como técnica, de manera intelectual, de manera pedagógica, sino también descubrir en nosotros esas otras capacidades que quizás tenemos de manera sensitiva y cómo poder vincularlas correctamente dentro del mundo del tarot. Porque algo muy particular también que pasa mucho en esta etapa, ¿no? Del mundo, en esta etapa de la vida, de todos nosotros, de esta etapa planetaria, es que hay un avance inevitable de esa conciencia espiritual y el tarot nos empuja también a través de ese lenguaje a conocernos a nivel energético, a nivel más profundo, a nivel interno, para poder, como quien dice, capa por capa, mejorarnos a nosotros mismos y tener otra mirada, otra reflexión, empezar a correr, como quien dice, esos preámbulos, ¿no? De la historia en donde todo, inclusive ahora hay, ¿no? Sectores o personas que puedan ver esto como algo negativo o algo malo, o el no poder leer las cartas porque trae cuestiones ocultas y en realidad hoy el mundo se predispone totalmente de otra manera. El aprender a leer las cartas nos genera una nueva habilidad, ¿no? En nosotros y eso es lo maravilloso. Les voy a dejar, a ver, acá tengo mi mazo y vamos a dejar un jueguito para ustedes en donde, ahí está, que nunca, a ver, uno cuando, ¿no? Cuando dice, cuando aprende a leer el tarot, entiende o comprende que el azar no es tal como se dice, tal, ¿no? Como existe, o como lo entendemos a simple vista, ¿no? Que todo es como es. Yo voy a colocar sobre mi mesa en este momento 6 cartas, como ustedes las ven en la posición, ¿sí? De la imagen. Les voy a dar un segundo, ustedes respiran, hacen su pregunta interna, ¿sí? Generalmente, ¿cómo se puede preguntar en el tarot? Preguntar siempre por sí o por no. Tal cosa, tal otra, ¿sí? ¿Para qué? Para que la respuesta sea lo más concreta posible. Nosotros durante la cursada también se aprenden estos métodos y para eso los mismos esquemas, eso es como una clase pendiente, no una charla pendiente de estas gratuitas, los mismos esquemas nos dan una resolución o un orden concreto de la realidad. Es muy importante tanto aprender no lo que es la interpretación de las cartas de cada una de estos arcanos, como también de los esquemas, para poder en esa ubicación sacar una respuesta concreta. Entonces, eligieron la carta, pongan pausa si no lo eligieron todavía y no hicieron la pregunta, y voy con las respuestas. Para las personas que eligieron la carta 1, acá tenemos el 5 de copas, que el 5 de copas nos habla justamente de dejar de lado, quizás estamos en una etapa de lamentación, bueno, dejemos, ya va a pasar en su momento, tomémonos el tiempo necesario, pero entendamos que quizás hay cosas de que dejar pasar para
tener en cuenta y valorar lo que todavía tenemos para poder avanzar y superar esta instancia de nuestra vida. ¿Qué tenemos acá? En la carta 2, una reina de oros invertida, ¿sí? Tengamos en cuenta que en este caso la 4 del gato, dice. En este caso, la carta 1 es un sí, la carta 2 es un no, yo les voy respondiendo. La carta 2 con la reina de oros invertida nos puede sugerir, ¿sí?, que quizás no estamos implementando la generosidad, estamos quizás ciertamente algo cohibidos en nuestra vida con las cuestiones económicas, sobreprotegiéndonos a nosotros mismos, y quizás es momento de salir de esa quietud para ampliarnos un poquito, animarnos a ampliarnos en el mundo, que ese mundo te está esperando, como quien dice. Vamos con la carta 3. Un sol invertido, cuestiones del ego, cuestiones de proyectos personales. ¿Qué tiene que ver? Bueno, aprender a conocernos a nosotros mismos, no derrumbarnos a la primera, sonreír y conectar con nuestro niño interior es fundamental para saber de lo que somos capaces hoy y de lo que todavía nos falta aprender para avanzar, ¿sí? Toda carta no solamente nos trae un concepto adivinatorio, sino también nos trae un consejo de cómo actuar progresivamente. Esta carta 3 era un no como respuesta. Vamos con la carta 4. Acá tenemos otro no. Acá tenemos otro no en donde aparece la sota de bastos. La sota de bastos es una carta que nos habla de mucho incentivo a la hora de accionar. Quizás nos está faltando un poquito eso, que haya un estado de agotamiento o un estado de enojo, que podemos revertirlo para avanzar, ¿sí? Para avanzar positivamente con respecto a nuestras ideas. Vamos con la carta 5. Hoy están todas las Raiders son terribles. La carta 5, fíjense, aparece el 10 de copas, de lo que les estaba hablando con respecto a los 10, ¿sí? El reconocernos a nuestro alrededor, qué es lo que logramos, todo lo que tenemos, el aprender a ser felices con lo que ya hay en nuestra vida, nos va a llevar, ¿sí?, a tener, como quien dice, más o poder ampliar nuestros horizontes. Pero es muy importante y fundamental hoy en día enfocarnos mejor. ¿Y qué nos dice la carta 6? Carta maravillosa, la carta del loco, ahí yo la voy tratando de poner en coso. Nos dice que sí, hay que avanzar, hay que tirarse. Como que, es cierto que la carta del loco no solamente viene con un auspicio positivo en nuestra vida, también nos viene con una advertencia, ¿no? Es decir, no sabemos lo que hay en ese abismo. Entonces, está perfecto porque es algo que hay que hacer, es algo que hay que avanzar, es algo que hay que exponer de uno mismo, el reinventarse muchas veces, el dejar nuestro yo atrás y avanzar hacia el futuro. Quizás con miedo a la incertidumbre se solucionará en el camino, pero lo importante es ese avance para continuar el crecimiento, para continuar con esa indagación personal, porque hay algo más allá de las cuestiones materiales que pueden tener que ver con el espíritu que nos llevan hacia ese avance. Así que carta hermosa, esa del loco, como todas las otras, porque nos vinieron, ¿no?, acompañando de un consejo maravilloso. Así que Crudas, espero les te haya digo. espero les haya gustado, obviamente, de permitirme, Ro, hacer esta aclaración para Sí, las sí. personas que tienen o que hacen curso completo, ¿sí? Está diseñado el curso para que ustedes vean esa parte teórica
¿sí? De video por video, con los colores, con los números, para que durante la clase ya vayamos directamente a lo concreto y podamos hacer estas prácticas, ¿sí? De jugar a las cartas directamente clase por clase, para poder, ¿no? Introducir todos esos conceptos de una manera más dinámica, porque hoy en día, ¿no? Todos somos capaces de aprender algo totalmente nuevo, es encontrar, como quien dice, en nuestro intelecto divergente, la manera correcta de hacerlo y poder despertar en nosotros siempre nuevas cualidades o encaminar las que ya tenemos, ¿no? Porque no hay ningún defecto, sino son cualidades diferentes. Excelente, Yani, excelente. La verdad que, no, te decía, cruda. Como siempre el Rider, un cachetazo tras otro. O sea, casi todo fue un no, como bueno. Siempre el Rider crudísimo. Ahí teníamos otra versión, pero me gustó hacer la dinámica en el momento porque me parece más favorable para no solamente para las personas que están presentes, sino también para quienes lo miran después, ¿no? Y poder conocer un poco, que siempre nos gusta esto de jugar al tarot con nuestros oyentes. Sí, la verdad que sí, la verdad, como siempre, Yani, es un placer escucharte. Y bueno, la grabación seguramente va a estar para mañana a la tarde, la vamos a estar compartiendo. Recuerden que ante cualquier duda o consulta me pueden mandar mensajitos. Si están viendo esto en YouTube, pueden escribir en los comentarios. Estamos en Instagram, en Facebook también, sino por WhatsApp. Bueno, agradecerles a quienes están en vivo hoy por acompañarnos como siempre. Y bueno, a quienes nos ven grabado, gracias por llegar hasta acá. Y bueno, ojalá que puedan aprovechar esta formación y aprovechar la Yani, que es una maravilla cómo explica el tarot. Bueno, como explica un montón de cosas, pero el tarot le apasiona mucho, se nota. O es lo que yo percibo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ro. Recuerden seguirnos en las redes, ponerle like al video para generar más contenido. Vamos a ver cómo se nos... Los esperamos seguramente para el próximo video y les recomendamos todos los videos, no solamente de tarot, sino de otras materias holísticas, como le digo yo, que son maravillosos y que pueden adquirir de todos ellos muchísimo conocimiento. Así que muchísimas gracias Rocío por acompañarme esta tarde. Por favor, un placer. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.